con algunos casos que son actuales del servicio. El primer caso es el recién nacido de su mamá de iniciales YAG, que es una multípara de 1,40 años, que se controlaba el embarazo en hospital y en el extrasistema, no tiene antecedentes mórbidos, tiene un screening negativo del embarazo. Se había hecho durante el embarazo un estudio de ADN fetal en sangre materna sin aneuploidías y tenía un diagnóstico antenatal de hidronefrosis derecha desde la semana 22 de gestación, que se venía controlando en esos dos centros, que a la semana 34 se le hizo una eco de control que mostraba polihidramnios, una sospecha de hipoplasia pulmonar y una sospecha de hidrosis fetal, por lo que se derivó a la urgencia del Hospital Barros Luco y se le hizo una eco que confirmaba en parte estos diagnósticos y tenía además un Doppler de arteriotonía que estaba alterado. Se hizo una cesárea de urgencia, nació un recién nacido prematuro de 35 semanas, que fue grande para la edad gestacional, masculino, que pesó 3 kilos 800, con un APGAR 368, nació en regulares condiciones, hipotónico, cianótico, con escaso esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca de 60, se reanimó y se intubó en la atención inmediata. Este era el examen físico en que destacaba un abdomen muy distendido, indurado, especialmente a derecha, y un escroto vacío. Ya este es el niño en los primeros momentos de la atención. Lo que se hizo en ese momento, vino la doctora Deblen, le hizo una eco de urgencia, vinieron los urólogos también de turno de urgencia, le hicieron una punción eco guiada y le drenaron 400 cc de orina, y así quedó. Ya se disminuyó significativamente el volumen abdominal. Esa es la evolución inicial. Posteriormente, respecto a los sistemas de esta guagua, evolucionó tolerando el volumen total a los 8 días de vida, pero con un trastorno de succión de eglusión. En lo respiratorio, en las radiografías iniciales se constató un volumen pulmonar disminuido. Primero requirió ventilación mecánica por 9 días, se pasó a naricera, luego hizo otro deterioro respiratorio, en que requirió intubarse nuevamente con dificultad para la titulación, requirió corticoides, se le hizo un estudio inmunológico inicial que resultó normal y se planificó eventualmente realizarle una angiota. A los 50 días de vida, recién 2 semanas después, se logró trasladar a naricera, o sea, tuvo bastante dificultades desde el punto de vista respiratorio. En lo infeccioso, tuvo su infección conatal que se trató, sospecha que se trató, esta neumonía que lo descompensó la segunda vez sin agente identificado. En lo neurológico, hizo esta depresión sin repercusión significativa a largo plazo, pero tiene alteración del examen auditivo, tiene un trastorno de deglución, un síndrome dismórfico, con tosis de un lado, con esta criptorquidia, con este aumento, con esta epileptasia, y que evaluado por la genetista impresiona un sobrecrecimiento, un síndrome de sobrecrecimiento versus una variante familiar. En lo cardiológico hizo una hipertensión pulmonar persistente que resolvió, un bigemenismo y una eco que está ya normalizándose hacia la auriculosis. Y lo que nos importa ahora, en lo nefrológico, se inició cefadroxilo en dosis de profilaxis, se ha mantenido con una función renal conservada y se le hicieron ecografías en forma seriada. Esa es la primera. Ahí lo. Bueno, esta fue la primera ecografía del mismo día que nació, cuando venía con esta masa abdominal. Este es el riñón derecho, que estaba bien situado. Los dos riñones, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, que están ambos en la fosa renal correspondiente. Y este riñón derecho tenía una significativa dilatación, principalmente de la pelvis renal. Había poco cálices dilatados, pero esta pelvis renal, cuyo diámetro anteroposterior era, aquí no la tengo puesta con el diámetro anteroposterior, pero era casi o sea, realmente era difícil ver el diámetro anteroposterior, porque esta hidronefrosis era masiva, ocupaba toda la cavidad abdominal hasta la cavidad pelviana. Entonces, en esas condiciones, esa masa abdominal, esta era la causa de esa masa abdominal. El parénquima cortical del riñón estaba prácticamente adelgazado, laminar, no tenía diferenciación córtico-medular, ecogénico.
Las paredes de la pelvis renal, sin embargo, estaban delgadas y estos artefactos que se ven acá, o sea, el contenido era anatomogénico. Lo que pasa es que cuando hay esta hidronefrosis masiva, se producen muchos artefactos dados por el láser ultrasonido en una cavidad tan grande y esto, nada, son artefactos. Estas alteraciones ecogénicas se ven dentro de la pelvis renal de este riñón masivamente dilatado. No se vio ureter, por tanto, primero que piensa realmente como de origen renal, una hidronefrosis de esa cuantía es una estenosis periureteral. El riñón contralateral, que es este, aquí tenía un buen tamaño, el parénquima cortical comparativamente con este está de mayor grosor, se ven pirámides medulares, lo que habla que era de buena calidad, una buena diferenciación córtico-medular, tenía este contorno lobular que es típico del recién nacido, que son lobulaciones fetales, que también habla de esta indemnidad, y tenía esta dilatación piélica, pero en forma comparativa con esta era nada, yo diría 1,5, bueno, está en el límite, pero el parénquima cortical, que es uno de los elementos que uno evalúa de acuerdo a unas clasificaciones internacionales, el compromiso dado por la hidronefrosis es el aspecto del parénquima cortical, y está un buen parénquima cortical. Tampoco tiene dilatación del uréter, por tanto hay una dilatación de la pelvis renal bilateral de cuantía masiva a derecha con compromiso del parénquima cortical. Esta es la primera ecografía. Después, ese mismo día entonces se hizo la punción de la pelvis renal. El catéter está acá, ¿no? Está ecogénico, que está bien buena mano del urólogo, lo dejó acá, y la dimensión de la hidronefrosis ha bajado significativamente con la primera. Se ve un poco más de parénquima cortical. Este es el diámetro anteroposterior. Aquí se lo pude medir porque como bajó la cuantía de la dilatación, aquí 2,7, lo cual también sigue siendo bastante grande, pero las paredes piélicas, el urotelio se mantiene fino, vamos bien, porque cuando ya hay compromiso de complicación se engruesa las paredes del urotelio, cosa que no estaba, y tenemos más parénquima cortical. Al irse evacuando esta hidronefrosis se va viendo un poco más de parénquima cortical. Este es el riñón contralateral, el del otro lado, que ese no se ha intervenido. Esa es la misma dilatación piélica del primer control. Este es un corte longitudinal y un corte transverso, ahí la dilatación anteroposterior es de 1,5. Está en el límite de moderado a severo, más de 1,5, ¿verdad? Pero el parénquima cortical, como dije, estaba normal. Este es el segundo control. Este ya es el último control que fue a las 2 semanas. 2 semanas después. Y aquí tenemos nuestro riñón, que evidentemente un parénquima cortical que resucitó, vamos a decirlo así. Se ven tenues diferenciaciones corticomedulares y no hay dilatación, nada, no hay dilatación hidroureter cero. Aquí podemos ver que las pirámides medulares igual tienen un poquito de puntos hiperecogénicos, que son, este niñito no recibió furosemide, no podemos catalogarlo como focos de nefrocalcinosis. Es un riñón que de recién nacido, donde en su primera etapa tiene una deshidratación fisiológica y es un poquito las proteínas tubulares por la inmadurez de los túbulos, son precipitaciones tubulares que se llaman proteína de Tom-Hofstad, que se resuelven en forma espontánea a medida que se va corrigiendo y va madurando los túbulos y se va corrigiendo el equilibrio hidroelectrolítico del niño. A lo mejor no vemos mucha pelvis porque la vejiga no está tan llena, y ese factor es importante porque muchas veces cuando tenemos, si esta vejiga hubiera estado mucho más distendida, a lo mejor algo de dilatación pélvica podríamos haber visto, ¿no? Eso también influye en cuánta presión puede ejercer una vejiga distendida en la cuantía de una pielectasia, ¿no? En general.
Y aquí ya yo diría que es el último de los controles. Falta uno, esta de las 3 semanas. Claro, entonces acá lo que vemos que esas pirámides hiperecogénicas se hacen un poco más resaltantes, hay un poquito más de acúmulo de esta proteinuria en los túbulos inmaduros, no hay dilatación, se ve tenue diferenciación córtico-medular, se está recuperando la diferenciación córtico-medular y el grosor parenquimatoso ha mejorado notablemente. Y este es otro corte del mismo, aquí hay un poquito de artefacto, esto no es dilatación piélica, es un artefacto del ultrasonido. Y este es el último de los controles. Sí. Bueno, seguimos con la mejoría de la diferenciación córtico-medular, más pirámides medulares hipoecogénicas, con un parénquima más grueso. Aquí ya se empiezan a ver las lobulaciones focales del contorno renal. Este es el corte transverso, donde ahí vemos ya, aquí se puede ver un poquito la pelvis renal, pero no está dilatada, lo que tiene son engrosamientos de las paredes piélicas un poquito, con un diámetro anteroposterior de, si no veo bien ahí, 0,6, 6 milímetros, ¿no? Eso es un sí. Bueno, el plan con esta guagua es realizarle un cintigrama más 3, que todavía no se ha hecho, y eventualmente una cirugía. Ese es el primer caso. El segundo caso, que es más breve, es el recién nacido de mamá de iniciales DMC, que es multípara de 2 de 38 años, que se controla el embarazo, tiene diabetes gestacional manejada con metformina, obesidad y alergia, tiene un screening infeccioso negativo y tenía un diagnóstico antenatal de trisomía 21, con un cariograma que se realizó por amniocentesis y una pielectasia renal derecha severa de 24 milímetros antenatal. Nació por un parto de término vaginal espontáneo, un recién nacido de edad gestacional, masculino, con un peso de nacimiento de 3,9 kg, Apgar 8,9, pero hizo un distrés y por lo tanto se hospitalizó. Evolucionó bien, con requerimiento de oxígeno por naricera, que luego se fue de alta con oxigenoterapia domiciliaria, un ecocardiograma que mejoró sucesivamente y hizo además una colectasia idiopática que se manejó farmacológicamente. De lo nefrológico, esta guagua también quedó con profilaxis con cefadroxilo, también mantuvo una función renal conservada y tenía la siguiente ecografía, la primera no está, que a las 48 horas mostraba un riñón derecho grande, con cortical conservada, túnel de diferenciación córtico-medular y tenía esta dilatación piélica de 1,2 centímetros sin dilatación ureteral a derecha y el riñón izquierdo sin alteración. Y acá está la de los 9 días, que no se ve. Este es el otro casito que vimos. Aquí está el riñón derecho. El parénquima cortical está moderadamente adelgazado, un poquito ecogénico, tiene presencia de pirámides medulares, no está tan comprometido. El diámetro anteroposterior de la pelvis, que se toma en el hilo, es de 1,9, aquí casi 2 centímetros. Hay un poquito de dilatación del grupo calicero y no hay dilatación ureteral. Esto hace el diagnóstico de un estenosis ureteral por la cuantía de la dilatación, con el diámetro anteroposterior, con un estándar internacional, y que no vemos ureter. A diferencia de la hidroureteronefrosis, después vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Este es un corte oblicuo, donde aquí, esta es la unión piel-ureteral, y estos son cálices dilatados. Y la pelvis renal mantiene la pared fina. Eso. Acá, ¿qué dato interesante? Por lo que me llamó el urólogo, que tenía un poco de duda, que se veía un poquito el uréter distal derecho de este riñón levemente dilatado, ¿no? Este corte longitudinal del riñón tenía 5 milímetros. El uréter nunca tiene que verse, ¿no? Ver este poquito uréter, pero hay que considerar que la vejiga está muy dilatada, ¿ves? Con una vejiga bastante dilatada, influye un poquito en cuanto a la cuantía de la dilatación, pero también hay un 5% de estenosis pieloureteral que se asocia a reflujo vesicoureteral. Entonces esto puede ser un reflujo vesicoureteral, ¿no? Pero aquí claramente es el predominio de la dilatación piélica, ¿no? Aquí tenemos el corte transverso, se ve un poquito más bonito aquí, un diámetro anteroposterior de 1,5.
el parénquima cortical no está tan adelgazado, pero sí está ecogénico, se ve poca la diferenciación corticomedular y aquí está la dilatación del grupo caliciario en la pelvis. Este es el riñón contralateral, que es mínima estasia piélica, principalmente intrarrenal, sin dilatación del grupo caliciario, sin dilatación de uréter, un parénquima con buena diferenciación corticomedular, ovulaciones fetales. Y este bebé sí se hizo un cintigrama, que la doctora le va a mostrar después y se va a operar mañana. Ahora le pongo la... Bueno, hagamos un poquito un repasito de algunas cosas de la... Bueno, este es el primer casito que vimos, cómo inicialmente tenía esta dilatación masiva y cómo evolucionó con un drenaje precoz, cómo se mejoró prontamente el parénquima cortical, un diagnóstico precoz y un manejo precoz, ¿verdad? La dilatación pielo-ureteral dentro de la hidronefrosis congénita es la más frecuente que uno puede mirar, ¿no? En cuanto a, digamos, en cuanto a la cuantía de la hidronefrosis, ¿no? Aquí, de todos los embarazos, como el 2 al 3% tienen malformaciones, en general. Pero de esas malformaciones, las que corresponden a malformaciones de la vía urinaria son como el 50 a 60%, es el compromiso renal en total de las malformaciones. La estenosis pielo-ureteral generalmente es de un solo lado y generalmente son 5 veces más frecuente en el hombre que en la mujer y generalmente es del lado izquierdo. El grado de bilateralidad es poco, esta 40% lo encuentro mucho, es poco, menos del 10% una estenosis pielo-ureteral que sea bilateral. Con el uso de la ecografía desde los años 80 se ha mejorado mucho la pesquisa de la hidronefrosis con las ecografías antenatales, ¿no? en el embarazo, y eso ha facilitado un poquito para el diagnóstico precoz y el manejo y pronóstico, si un manejo precoz adecuado, el pronóstico de este niño. La estenosis pielo-ureteral, entonces tenemos el riñón que tiene la pelvis y la obstrucción es acá, entre la unión entre la pelvis renal y el uréter proximal. Cuando hablé digamos, charlas pasadas sobre las clasificaciones internacionales de la hidronefrosis, hay dos clasificaciones, la inicial que fue la SFU de la Sociedad Fetal de Urología, que fue en 1993, se quedaba como corta. Bueno, primero hablemos un poquito de cuánto es la incidencia en real de la hidronefrosis en el diagnóstico antenatal y cuál es la trascendencia después para nosotros, digamos, en lo que nos toca ver, que es el postnatal. De la hidronefrosis, de todas las hidronefrosis detectadas antenatal, la hidronefrosis fisiológica o transitoria, la verdad que es la gran mayoría de las hidronefrosis, que son transitorias y que el 70% en el primer año de vida se van a resolver en forma espontánea. Y, ¿cómo se llama? La estenosis pielo-ureteral es la que lleva la cabeza de esta hidronefrosis, digamos, obstructiva, ¿no? Después tenemos el reflujo vésico-ureteral, la obstrucción, la unión, ¿cómo se llama? El megauréter, tanto obstructivo como refluyente, que es menos cuantía. La displasia multiquística renal, la verdad que es una estenosis pielo-ureteral, pero que se ocasionó la estenosis en etapa muy precoz del desarrollo embriológico.
cuando se produce la estenosis, se produce una displasia del parénquima. Entonces, en el fondo es una estenosis pilorlateral de desarrollo precoz y dañó el riñón, y este riñón es un riñón no funcionante, ¿no? No hay nada que intervenir ahí en forma precoz porque es muy precoz también en el embarazo. Bueno, estas alteraciones son mucho menos frecuentes, como las valvulopatías posterior que se ven en niños, principalmente masculinos, y las alteraciones de vejiga, que bueno, pues las vamos a ver, ¿no? La clasificación SFU fue la primera clasificación de las dilataciones, que fue en el 93, que se nos quedó corta con respecto a que empezamos con el avance de la ecografía prenatal, a ir identificando no solamente si está dilatado el riñón, cuánto compromiso tiene el parénquima renal, y nos enfocamos solo en el riñón y no vemos los uréteros, no vemos las alteraciones vesicales. Entonces la clasificación SFU nos quedó corta para lo que estamos viendo. Entonces se avanzó, que es un grado 1, que sería una mínima ectasia piélica, que sería, esto desde el punto de vista ecográfico, que solo la dilatación es intrarrenal, no hay compromiso del parénquima. El grado 2, un poco más de grupos caliciarios dilatados, pero igual el parénquima está impecable, está un poquito más dilatado. El grado 3, lo mismo, pero no hay afectación del parénquima. El punto importante es el compromiso del parénquima, y estas dilataciones, las del grado 4 y las del grado 3, son las que realmente ameritan un seguimiento. El grado 1 y el grado 2 realmente se resuelven, como decía, el 50-70% de los primeros meses de vida. La clasificación UDT, que fue una clasificación donde se reunieron grupos de urólogos, pediatras, neonatólogos, perinatólogos, para tratar de usar otras características que nos pudieran apoyar para tener un concepto más global de las cosas que estamos encontrando en la ecografía, porque la clasificación USD hablaba un poquito de las características de la vejiga y la presencia del ureter, solamente se enfocaba a la dilatación y el compromiso del parénquima. Pero esto es muy importante porque nos va a ayudar tanto para el diagnóstico de qué tipo de hidronefrosis es lo que vamos a tener, si es una hidroureteronefrosis con compromiso del ureter o un compromiso que parte de la vejiga, y hay, por ejemplo, la barra de uretra posterior, un Brunbelli, ¿no? Estas dos cosas fueron las que se asociaron a la nueva clasificación UTD del 2014, que es la que está vigente, que entonces lo divide en 3 categorías: el grado de bajo grado, UTD1, el 2 y el intermedio. En el fondo, no solamente es la dilatación caliciaria, aquí en los grados más intermedios, aquí en el más me voy a quedar acá, en el de alto riesgo, donde además de la dilatación, que no solamente central, es periférica, el espesor está normal del parénquima, la apariencia del parénquima ecogénico, no tiene diferenciación corticomedular, hay presencia de un uréter anormal, que puede ser por reflujo, por megauréter primario o secundario, y la alteración de la vejiga. Estos son los grados que hay que llevar al seguimiento posterior del paciente neonatal. Esto, el de bajo grado, la dilatación. Y aquí hay dos cosas también que me parece importante, que también la habíamos hablado la vez pasada, que la ecografía inicial para una pielectasia de diagnóstico antenatal no debe ser antes de las 48 horas de vida, por el estado de deshidratación fisiológica del paciente, que subestima la cantidad de la dilatación. Entonces, después de las 48 horas de vida, la dilatación que vamos a encontrar, menos de 15 milímetros, es una de bajo riesgo. Más de 15 milímetros, ya ahí estas serían las que vamos a ir controlando, la dilatación piélica más de 15 milímetros. ¿Cuándo se hace una ecografía? Sí, el primer día de vida, cuando vemos, por ejemplo, el caso que tuvimos, una masa abdominal, ¿verdad? Paciente con una masa abdominal, donde dijimos que el 70% de la masa abdominal, eso corresponde a la estenosis pelviureteral, y que
por masa renal o por los diagnósticos antenatales de una dilatación más de 15 milímetros. Esos son, y cuando en el diagnóstico antenatal nos vienen diciendo que tiene un uréter dilatado, eso es patológico y tiene que ser el primer día. También cuando el diagnóstico antenatal nos dice que viene con una vejiga de paredes gruesas, también tiene que ser el primer día porque puede ser una valva de uretra posterior y hay que actuar precozmente porque el compromiso vesical como una valva de uretra posterior me va a comprometer no solamente un uréter, sino los dos uréteres y ahí sí vamos a tener compromiso de la función renal. Una estenosis piloreteral, como dije, generalmente es de un solo lado y el compromiso renal de un lado no me va a alterar los parámetros renales de laboratorio. En los casos que tuvimos, en nuestros dos casos, ninguno tuvo alteración de la creatinina porque el compromiso era de un solo riñón. Aún con esa hidronefrosis masiva no hubo compromiso renal, ¿no? Sí. Bueno, la anatomía renal del riñón, una pasadita corta. Este es un riñón, un corte longitudinal, un corte ecográfico, ¿verdad? Un corte longitudinal, el polo superior, el polo inferior, un corte transverso a nivel del híleo renal, donde tenemos el grosor del parénquima adecuado. El recién nacido tiene poca grasa, entonces en el seno renal, que en el adulto ocupa bastante área ecogénica, el recién nacido prácticamente el seno renal es muy escaso, es principalmente la cortical renal. Las pirámides medulares, donde están los túbulos, se notan bastante anecogénicas, por eso se dice pirámides medulares, tiene forma de pirámides medulares, pero todo esto corresponde a la cortical funcionante del riñón. No hay dilatación, no vemos, estos son vasos, en el corte transverso del híleo vemos los vasos. ¿Cuáles son las causas de la estenosis piloreteral? Hay causas intrínsecas y hay causas extrínsecas. La gran mayoría son las causas intrínsecas. La causa intrínseca es porque es un defecto del desarrollo de la musculatura lisa a nivel de la unión piel-ureteral. Un trastorno no solamente de la musculatura circular, sino de la musculatura longitudinal y muchas veces cuando se hace la disección hay un incremento de fibras de colágeno acá en la unión que dificulta el normal peristaltismo del músculo liso en esa porción piel-ureteral, ¿no? Y las causas extrínsecas, que son las menos frecuentes y que generalmente no las vemos nosotros, las vemos en niños adolescentes que tienen cuadros clínicos de dolor abdominal intercurrente asociado a sintomatología de dolor, vómito, hematuria, que son los vasos aberrantes, que son vasos que comprimen en forma extrínseca la unión piel-ureteral y el parénquima cortical está normal. La estenosis piel-ureteral, que de lo que uno apoya el diagnóstico de una estenosis piel-ureteral en un adolescente, que el parénquima cortical está normal. Entonces son cuadros intermitentes de dolor abdominal que, bueno, esas son las extrínsecas. De las intrínsecas se ha escrito muy poca incidencia de pólipo en la unión piel-ureteral, pero generalmente es esto, ¿no? Por el desarrollo. El diagnóstico, aparte, nos ha ayudado mucho con las ecografías prenatales que ya nos van avisando, ¿no? Y los estudios de medicina nuclear. Estos dos, con eso estamos listos. La verdad que el uso del urotaco, de la resonancia magnética nuclear y menos la pelografía de eliminación, se usa menos en casos muy seleccionados cuando hay duda diagnóstica. La irradiación del ataque no se justifica, la resonancia magnética nuclear tiene que ser caso. La verdad que con estos dos ya nos podemos manejar bastante bien en la gran mayoría de la estenosis piel-ureteral. ¿Qué pasa cuando se deja la estenosis piel-ureteral? No va a la atrofia del parénquima, ¿ve? Entonces si nos acordamos un poquito cómo era el parénquima cortical normal, este está adelgazado, no se le ve en diferenciación corticomedular, tiene un contorno cicatricial, es un riñón atrófico. La estenosis piel-ureteral en el postnatal, que
como tuvimos en el primer caso, cuando se actúa bastante precoz, recupera el parénquima cortical. En la estenosis peloroteral, en una etapa muy precoz del desarrollo antenatal, va hacia la displasia renal. Entonces, pero no podemos mucho hacer porque antes de las 34 semanas, 33 semanas, intervenir por hacer un drenaje de la... O sea, más el no beneficio que el riesgo si vamos a hacer una derivación en etapa prenatal, ¿no? Bueno, hay algunas variantes de dilataciones renales que son variantes normales. Cuando uno sospecha una variante normal, cuando el parénquima cortical está normal, no tiene dilatación de grupo caliciario, no tiene dilatación del uréter, el paciente es asintomático, no ha presentado infecciones urinarias, pero tenemos una pelvis grande de disposición principalmente extrarrenal. La dilatación piélica extrarrenal puede ser una variante de la variante normal de una pelvis, incluso aún aunque tenga una característica que nos llame la atención mucho. Y aquí, ¿qué podemos hacer cuando tenemos la duda para no seguir haciendo controles del niño? Podemos hacer un estudio de scintigrama, y ahora les voy a hablar un poquito de cuáles son los radioisótopos que nos pueden ayudar más para ver la función renal, que en el fondo es lo que queremos ver. O sea, nadie va a intervenir porque esté dilatado el riñón, sino si realmente está repercutiendo sobre la función renal, que en el fondo es lo que queremos saber. Entonces le hacemos un estudio funcional, que eso nos lo va a dar el estudio de medicina nuclear, ¿no? Esta también es una variante anatómica normal, no me salió bonito aquí el parénquima, pero creo que sí estaba normal y es una variante anatómica y tiene scintigrama normal también. Y aquí también que vemos una buena diferenciación corticomedular, no tiene dilatación del grupo caliciario, no tiene dilatación de uretra. Una de las complicaciones de la estenosis peloroteral, porque, como decía, se pueden infectar. Y este chiquitito hizo una pionefrosis. Y este es un corte transverso y este es un corte longitudinal de esta pelvis que está con un contenido, un sedimento bastante ecogénico en un contexto clínico de sepsis. Aquí el cirujano puede tomar la decisión de derivarlo, una pielostomía, mientras tanto, para poder drenarlo. Este es el mismo paciente, que ahí tenemos el sedimento que llena la pelvis renal. La estenosis peloroteral no solamente pueden ocurrir en un sistema único. Nos acordamos que la duplicidad renal, que puede ser total, urétero pielocaliciaria con dos uréteres separados y llegan distintos a la vejiga con dos meatos distintos, o puede ser que los dos uréteres a medio camino se unan y llegue un solo uréter hasta la vejiga. En realidad la duplicidad renal es normal, pero podemos tener dilatado cualquiera de los dos sistemas o ambos por varias causas. Y la estenosis peloroteral puede sucederse en alguno de los dos sistemas de una duplicidad también. Entonces aquí lo de medicina nuclear. A mí me pareció que era como importante porque hay 3 radioisótopos que se usan para ver en los estudios de medicina nuclear que se introducen por vía endovenosa. Entonces, todos son con tecnesio, son radioisótopos fijados al tecnesio. Está el DMSA, el DTPA y el MAC3. El DMSA tiene, cuando llega después de una inyección endovenosa, tiene una fijación en la cortical, principalmente en los túbulos, y define muy bien la corteza renal. Principalmente me sirve en la función renal diferencial. Cuando yo tengo un riñón con una estenosis peloroteral, yo quiero saber cuánto está funcionando, porque
como decía, no solamente porque está dilatado vamos a intervenir, a sacar, a hacer una piloplastía, sino tenemos que ver si le está afectando la función renal. Y este radioisótopo se fija bastante bien en la corteza, pero no me da información del sistema de eliminación renal, no me habla bien de lo que al eliminarse por el sistema de eliminación no me da mucha información. Lo que sí me puede dar este otro radioisótopo, que es el DTPA, que se impregna principalmente en la porción glomerular, pero después da muy buenas imágenes en la secuencia de gammagrafía. Después, en los cortes tardíos, vamos a ir siguiendo la secuencia por donde se va eliminando radioisótopos en el sistema de eliminación, y el DTPA es muy bueno para ver lo que es la vía de eliminación. Pero en el recién nacido no nos sirve mucho porque tiene poca definición en el recién nacido. Entonces, aquí tenemos este que es el MAC3, que es el que ampliamente usado en la etapa de neonato, en los 3 primeros años de vida, que me hace las dos funciones. Tiene una función primero vascular rápida, cortical rápida, y después se va por los túbulos. Entonces me da información de cuánta corteza tenemos funcional y dónde se está acumulando a medida que se va eliminando por el sistema de eliminación. Entonces los cortes podemos ver, nos va a dar información de cuánto parénquima cortical funcionante tengo, y a medida que se elimina, si se está eliminando completamente o dónde se está conectando en el sistema de eliminación. En donde se esté conectando nos va a dar información. Se está conectando en la unión periureteral, se está conectando en la unión ureterovesical. La obstrucción puede estar en la unión periureteral o está en la unión ureterovesical, en un megauretero obstructivo. Entonces nos da información de las dos cosas. Generalmente se pide al mes, pero puede hacerse ni siquiera esperar un mes, porque realmente no necesita mucha maduración de la función renal, no necesita que el riñón esté muy inmaduro, muy inmaduro para usar el MAC3, que es el que más usamos. Y entonces uno de los casitos, este no es el caso que tenemos nosotros, este es un caso ilustrativo que es bastante categórico, que me lo prestó la doctora Donoso, que hace scintigrafía con nosotros acá en la Fundación Marte, para mostrar un poquito cuál es la curva que al usar el MAC3, aquí tenemos el tiempo cero, se coloca el MAC3, este es el riñón bueno, que es el derecho, el que está en verde, y esta es la curva del riñón izquierdo, el que está patológico. Entonces, en el tiempo cero se inyecta el radioisótopo MAC3 y se le pone furosemide para acelerar la función. Entonces, a los 20 minutos ya el 50% radioisótopo debe haber sido eliminado. Entonces, aquí tenemos que desde el tiempo cero se está eliminando el radioisótopo en el MAC3 en el riñón derecho, y la curva va decayendo porque se está eliminando. En cambio, en el riñón izquierdo, que es el patológico, que es el que está en rojo, más bien a medida que pasa el tiempo se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y ese es el riñón que es este. ¿Ves? Este es el riñón derecho, lo que pasa es que el riñón izquierdo, lo que pasa es que en scintigrafía se toma al revés. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Aquí empezó. Entonces, acá se concentra bastante bien en el riñón derecho, la concentración de radioisótopo se va eliminando hacia la vejiga, se limpia el izquierdo y se limpió. ¿Qué tenemos con el riñón izquierdo? Que es el que está comprometido. Primero, que la impregnación en la cortical es más lenta porque está presionado por la estenosis periureteral. Entonces aquí tengo que mi riñón izquierdo, primero que es lenta la impregnación del radioisótopo porque la cortical está comprimida, ¿verdad? Entonces ahora, a medida que se va contractando la cortical, ya está vaciándose bastante bien. En cambio acá se va reteniendo, y aquí tengo la imagen de la pelvis renal. El radioisótopo se colectó en la pelvis renal y no se eliminó. Y esta es la
donde tengo que mi riñón izquierdo está reteniendo el radioisótopo, y eso ¿cómo se llama? Me está dando un informe de funcionalidad, y con esto ya no hay mucha duda de que realmente confirma la estenosis periureteral que se sospechaba por el estudio ecográfico, ¿no? Y es muy importante. Bueno, los diagnósticos diferenciales, cuando uno hace una ecografía, la hidroureteronefrosis. Entonces, en la hidroureteronefrosis, aquí lo que uno tiene que estar viendo es los otros parámetros ecográficos del sistema de eliminación. Tiene uréter, cómo está la vejiga, ¿no? Y la morfología de la hidronefrosis, que es el predominio de la pelvis renal, ¿no? El diagnóstico diferencial, cuando yo tengo una masa renal quística, que muchas veces la displasia renal multiquística, como dije, fue una estenosis periureteral en etapa muy precoz que ya perdió la función renal, el parénquima cortical se produjo una sustitución por un tejido metaplásico con multiplicidad de quistes, y es un riñón no funcionante, ¿no? Vamos a ver imágenes este es uno de los principales diagnósticos de displasia de estenosis periureteral con la displasia multiquística renal, porque se ve una masa grande con muchos quistes, que parece una hidronefrosis, pero los quistes, a la otra imagen, cuando la muestre voy a describir un poquito más. La compresión extrínseca del uréter derecho por la vena cava. Es un diagnóstico diferente, es poco frecuente lo que tenemos el uréter retrocava. Eso solamente cuando tengo una hidronefrosis de sospecha del lado derecho, porque hay un trayecto del uréter que pasa por detrás de la cava y comprime el tercio medio del uréter, y es un uréter retrocavo, ¿no? Eso solamente para el diagnóstico diferencial de la estenosis periureteral del lado derecho, ¿no? Esto es mucho menos frecuente. Estrechez del uréter medio por válvulas del uréter es un poco frecuente, son pólipos, son hallazgos prácticamente quirúrgicos. Esto ya, claro, la asociación de una duplicidad pirocaliciaria del polo superior normal, como estenosis de un segmento con estructura conservada, quística pelviana. Esto sí me interesa decir. Los riñones ectópicos, los riñones en su desarrollo crecen, ¿verdad? Van subiendo de la cavidad pelviana hasta la fosa renal. En su trayecto, en su vida, hay mucha variabilidad en cuanto a la malformación de situación y fusión pelviana. El riñón ectópico, que puede ser pélvico, puede ser un riñón en herradura, puede ser una ectopia renal cruzada y fusionado sin fusionar, por su mal posición puede tener puede costar vaciarse porque está mal rotado. Entonces ese mal vaciamiento puede producir una dilatación de la pelvis renal y del uréter, pero principalmente de la pelvis renal. Pero el hecho de que esté dilatado un riñón ectópico, tenemos que ver cuál es la función renal. Por eso el cintigrama es muy importante cuando tenemos riñones que queremos saber, bueno, es un riñón en herradura con una dilatación, está funcionando o no. Tenemos entonces el estudio cintigráfico, que es la mano derecha Entonces, bueno, como estaba diciendo, la hidronefrosis, que era uno de los diagnósticos diferenciales, que tenemos estas dilataciones de los grupos caliciarios, hay tenue diferenciación corticomedular porque hay un compromiso, pero hay uréter dilatado, ¿no? Cosa que no lo vamos a ver en la estenosis periureteral, ¿no? Esto es un uréter proximal. Lo mismo, pero esto me hace también recordar que uno de los diagnósticos diferenciales de una estenosis periureteral, cuando uno ve un riñón con tremenda pelvis, es el reflujo vesicoureteral grado 5, que es una dilatación donde vemos uréter tortuoso en todo su trayecto, dilatado, la pelvis, los cálices,
Y a veces en la ecografía no vemos la dilatación del uréter, porque el reflujo puede ser intermitente y lo que vamos a ver puede ser la dilatación simplemente pielocaliciaria. No siempre en el reflujo masivo uno lo ve en la ecografía que está refluyendo en ese minuto, porque la ecografía es un segundo de mirada y estos reflujos pueden ser intermitentes. Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales. Esta es una variante anatómica normal de pelvis, donde es bífida. No es un doble sistema, sino una pelvis guatona extrarrenal, con un buen parénquima, pero tiene un aspecto bífido. Lo mismo, este también es, miren qué bonito el parénquima, un parénquima gruesito, buena diferenciación corticomedular, no tan dilatados los cálices, una porción intrarrenal de la pelvis y una porción extrarrenal, y tiene este aspecto semibífido, ¿verdad? Este es el riñón multiquístico, lo que yo estaba hablando. El riñón multiquístico se identifica ecográficamente con múltiples quistes de paredes finas no comunicados entre sí, que es el diagnóstico que uno usa para diferenciar una hidronefrosis, que son cálices. Los cálices se comunican entre sí. Las quistes de la displasia multiquística no hay comunicación de los cálices entre sí y hay un área ecogénica porque el parénquima está displásico, no se identifica cortical y no hay dilatación ureteral, aunque hay un descrito menos del 5% de reflujo vesicoureteral donde eventualmente podríamos ver intermitentemente un uréter, pero en general este riñón es no funcionante y la progresión es a la atrofia de este riñón. Y que en este riñón también nos vamos con el MAC3 para ver si está funcionante, que nos va a apoyar que es un riñón no funcionante. Este es el uréter retrocava que yo estaba hablando un poquito, que el uréter está pasando por detrás de la cava, en este tercio proximal del uréter, y nos produce la dilatación piélica, ¿no? Es una variante anatómica y aquí sí nos puede servir una angiotac o una urotac, una uroresonancia, para ver bien el estudio vascular. Bueno, este es un estudio, cuando le estaba hablando un poquito de los vasos polares, que en la ecografía no muy categórica, pero se describe que en el momento del dolor, como son dolores intermitentes, que si en el momento del dolor le hacemos una ecografía y le ponemos, vamos a ver el vaso que está en la porción, el vaso aberrante que está en la porción inferior de la pelvis renal, que está produciendo una obstrucción que es transitoria. Y en general, cuando realmente se sospecha de vasos polares que están como causa de estenosis periureteral, generalmente se hace una angioresonancia o una angiotac para confirmar, porque además este es de resolución quirúrgica. Se hace una apexia de los vasos y eso, ¿no? Y este es el reflujo grado 5, 5, 6, porque ya aquí hay reflujo, está abanico, no sé si se ve, que es el reflujo de tanta la presión que se sale de los cálices y entra dentro del parénquima cortical, que es el grado 5, pero esta produce una estenosis periureteral de un 5 o un 10%, por ese reflujo masivo, por una... bueno, tiene un reflujo bilateral grado 5. Bueno, eso es un poquito lo que es.